chicos, gracias y bienvenidos a mi nueva clase de ciencias y vainas. Bien, hola, ¿qué tal? Ahora, si se habrán dado cuenta, hemos estado hablando un poco sobre superficies y en algún momento utilizamos algo que parecía intuitivo, pero que no hemos definido bien. Utilizábamos, por ejemplo, la curvatura en dos direcciones para definir la curvatura de una superficie. Esto nos ilustra un poco lo que tenía en mente Gauss, pero no lo hemos formalizado. Así que vamos a dedicar un par de sesiones tratando de formalizar un poco lo que es la geometría diferencial de superficies o geometría clásica para volver a las superficies y ver cómo definir mejor esto del teorema de Grenium y la curvatura de una superficie. Esto nos permitirá, por ejemplo, ya después visualizar mejor lo que hablamos de una curvatura en una variedad, ya con más dimensiones. Entonces, la idea para Gauss es que vamos a utilizar caminos, y esos caminos son los que nos van a dictar al final la forma de una superficie y, como ya hemos visto, su curvatura. Ahora, ¿qué son los caminos? Los caminos son curvas en el espacio 3D. Y las curvas son simplemente puntos que yo puedo parametrizar con un solo parámetro. En este caso voy a escoger un parámetro real que va a ser la distancia, la longitud de la curva que yo estoy tomando. Entonces, eso va a ser una curva. Un parámetro que me dice una trayectoria en R3. Ahora, de ese camino, yo puedo definir velocidades. Usualmente los físicos tomamos el parámetro para describir las trayectorias como el tiempo. Nosotros hemos tomado la distancia, para simplificar la situación, como el parámetro, y dada una curva, nosotros definimos una velocidad. Ahora, como hemos tomado la distancia, simplemente déjenme llamarlo vector tangente, que va a ser la derivada del vector posición con respecto al parámetro de la curva. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo ese vector tangente? Simplemente es si digamos, pensemos en una partícula, si esa partícula sigue una trayectoria recta justo en el punto, digamos que yo la suelto en el punto donde está y la dejo seguir una trayectoria recta, va a seguir la trayectoria del vector tangente. ¿Sí? Pensemos como si estuviéramos obligando a seguir una curva y de pronto la dejamos libre para que ella se mueva. Entonces ella va a seguir la trayectoria tangente, que va a ser la línea recta tangente a la curva. Ahora, como hemos tomado a L como la distancia, tenemos que el diferencial de L cuadrado es simplemente el cuadrado de esto, ¿cierto? Y si se dan cuenta, si yo divido aquí por ambos lados por dl, tengo a este lado 1 y aquí tengo dx de L, que es precisamente t. O sea, estamos viendo que al tomar a L como el parámetro, la longitud como el parámetro, tengo que el vector tangente que obtengo tiene norma 1. ¿Ok? Y esto va a ser importante para lo que vamos a hacer después. Entonces tenemos una primera definición para nuestro vector tangente y ese vector tangente tiene norma 1. Ahora, como tiene norma 1, cuando yo derivo esta relación me va a dar 0. ¿Ok? Pero cuando derivo esta relación, entonces me da por un lado t y por el otro lado t punto o de t de L. ¿Cierto? O sea, aquí yo estoy utilizando la notación de x punto para derivadas con respecto al parámetro. Entonces estamos encontrando que el vector tangente es perpendicular a su derivada. Recuerden una situación muy similar que sucede, por ejemplo, con el movimiento con fuerzas centrales, donde la velocidad no cambia, ¿cierto? Un movimiento circular. La rapidez no cambia, pero la velocidad sí. ¿Ok? Entonces, como la rapidez no cambia, la norma de la velocidad no cambia, y lo que tengo es que algo así. Y aquí lo que tendría sería como una aceleración centrípeta, el cambio de la velocidad en el tiempo. Aquí pues es el análogo. ¿Ok? Entonces tengo que la variación de t con respecto a L va a ser perpendicular a t
¿Mm? Y me permite entonces definir una dirección extra, que la vamos a llamar el vector normal principal. ¿Ok? Ahora, ese vector normal principal voy a definirlo de tal manera que tenga norma 1. Y su norma le voy a dar un nombre. La norma de la variación de t la vamos a llamar la curvatura. Precisamente, si esa curvatura es 0, quiere decir que la variación de t en el tiempo es 0 y entonces la trayectoria tangente de la partícula siempre va a ser constante en dirección. O sea, tengo una recta. Eso me permite entonces definir esta curvatura efectivamente como qué tanto la curva está cambiando mientras yo me muevo a lo largo de ella. Entonces estamos definiendo este vector normal P, que tiene norma 1, y que me indica la dirección de cambio del vector tangente. Entonces, si el vector tangente va a cambiar en esta dirección, si se está curvando hacia acá la curva, el vector normal está apuntando en esta dirección. ¿Ok? Bien, entonces ya tenemos dos vectores y con esos dos vectores pues describimos la trayectoria en la curva, digamos, cuando yo la proyecto en un plano. Sin embargo, estamos interesados en la curva cuando ella se mueve en el espacio 3D. Para esto entonces es útil definir un vector extra, que es el vector binormal. El vector binormal es simplemente el producto cruz entre los dos vectores anteriores que había definido, el vector tangente y el vector principal. Ahora, esto naturalmente me va a definir un triedro y entonces esto es lo que se define como un marco de referencia móvil o el marco de referencia de Frenet. La idea es que es como un marco de referencia natural que yo defino en cada punto de una trayectoria de una partícula, por ejemplo. ¿Sí? Entonces puede ser útil incluso para estudiar cinemática. La idea es que en cada punto de la trayectoria yo puedo definir un marco de referencia de Frenet, ¿ok? Que pues resulta que en general no es inercial, ¿cierto? Si se está curvando, entonces tengo que hay una aceleración detrás. Pero el hecho es que yo puedo entonces definir un marco de referencia natural asignado a cada punto y se conoce con este nombre. Ahora, estos tres vectores son ortogonales entre ellos y son normales, todos tienen norma 1. ¿Ok? Además, yo por ejemplo puedo encontrar que como son ortogonales estos, si saco derivadas de acá, entonces habíamos dicho que la derivada de t, aquí, la derivada de t era kappa por p, aquí tengo la derivada de t es kappa por p, aquí tengo esto, perdón, y aquí tengo b punto, ¿ok? Pero estos dos vectores son ortogonales, ¿cierto? De tal manera que esta parte no va a contribuir y me queda esto. O sea, estoy encontrando que t y b son ortogonales, pero además t es ortogonal a la variación de b. Como estos resultan en una base, como estos tres vectores resultan en una base, pues no queda de otra. Ya sabemos que este señor es ortogonal a él mismo porque tiene norma. Este señor, la variación es ortogonal a b porque tiene norma 1, o sea, igual que t. Y como también es ortogonal a t, entonces no queda de otra sino que sea proporcional al vector que resta de la base. Entonces vamos a definir este señor. Estamos viendo que la variación del vector binormal es proporcional al vector principal y tenemos una definición acá. Este señor que está acá se conoce como la torsión. ¿Qué me dice la torsión? Si se dan cuenta, entonces tengo un marco de Frenet.
ese marco, si la curva está restringida a un plano, entonces resulta que B, el vector binormal, siempre apunta en la misma dirección. Si siempre apunta en la misma dirección, entonces su variación va a ser 0. Ahora, si la curva deja de estar contenida en un plano, su variación va a ser distinta de 0. Eso quiere decir que empieza a salir del plano y a propagarse en la dirección perpendicular. Entonces, esta torsión lo que me está diciendo es precisamente esa situación, que la curva se sale del plano y empieza a hacer otros movimientos transversales al movimiento que llevaba. ¿Listo? Entonces, tenemos varias definiciones. Hasta ahora hemos definido el vector tangente, el vector normal principal, que a veces también lo llaman n, y ahora tenemos el vector binormal, y ellos tres definen el marco de referencia de Frenet. Se pueden hacer más relaciones. Por ejemplo, si yo cojo, es igual que con la base x, y, j, k, yo puedo definir, por ejemplo, a P como el producto cruz de estos dos. ¿Ok? Y si yo saco la relación aquí, vuelvo y saco derivadas. Entonces aquí, por ejemplo, está la derivada de este señor, y aquí está la derivada de este. Ahora, nuevamente por las relaciones que acabamos de establecer, este señor es menos b y este señor es menos t. Entonces encontramos otra relación entre ellos que pueden ser útiles en el estudio de curvas. Entonces el hecho es que yo puedo, para describir una trayectoria o una curva en el espacio 3D, definir tres vectores que satisfacen ciertas propiedades que pueden que caracterizan la curva, en particular su torsión y su curvatura. ¿Sí? Y si uno quisiera recordar estas relaciones de manera un poco compacta, puede definir este vector y esta matriz, de tal manera que las tres relaciones que hemos encontrado, entonces déjenme aquí, digamos, llamámoslo 1, perdón, ¿dónde lo tengo? Sí, 1, 2 y 3. Esas tres relaciones, aquí están, contenidas en esa expresión. Donde uno puede, por ejemplo, mostrar que el producto punto, o sea, si yo defino el producto punto de estos dos señores, aquí, encontrando que va a tener esta expresión, pero su transpuesta es igual a menos a. O sea que tengo esta expresión aquí, y aquí vuelvo y recupero lo que había obtenido anteriormente. Entonces, si se dan cuenta, obtengo que este producto punto es igual a menos el mismo, porque los productos puntos son simétricos bajo el intercambio. De tal manera que este señor demuestra que es 0. ¿Ok? ¿Qué es lo que hemos venido diciendo? Los vectores del marco de Frenet son perpendiculares a sus variaciones. Entonces tenemos tres vectores. Déjenme hacer dos ejemplos para mostrar e ilustrar mejor qué es lo que me están diciendo y en qué situaciones va a aparecer torsión, en qué situaciones van a aparecer curvaturas. Para ilustrar todo lo que hemos estado haciendo, entonces vamos a utilizar dos curvas. La primera es bastante sencilla, es el círculo. Entonces el círculo está parametrizado por esto si yo quiero que él esté en el plano XY, o sea, en z igual a 0. Ahora, aquí lo he parametrizado con la longitud, la circunferencia, y digamos que el parámetro relevante para describir el círculo puede ser su radio, ¿cierto? Entonces vemos que cuando este señor complete 2πr, estoy dando toda una vuelta de 2π. Ahora, de aquí, utilizando la definición del vector tangente, simplemente derivo y encuentro esta expresión, lo que me daría un vector tangente como muestra la figura.
Vemos entonces que efectivamente este señor está apuntando, como había dicho anteriormente, y dependiendo de donde yo me pare, entonces él se va a ver en algún punto, apuntando hacia algún lado, en la dirección tangente. Ahora, de ahí puedo calcular el vector normal P, nuevamente derivando T, ¿cierto? Ahora, si yo derivo T, tengo que normalizarlo para encontrar el vector normal, que sería el P. Entonces, si se dan cuenta, el P y el T, entonces, simplemente es como si estuviéramos cambiando volviendo, perdón, a C, donde ya no tenemos, pues simplemente ya no aparece el R, ¿cierto? Con un signo menos. Entonces, este P, que lo que está haciendo es un vector que, como había mencionado anteriormente, va a ser un análogo a una aceleración centrípeta, de tal manera que él va a estar apuntando hacia el centro, ¿ok? Como muestra la figura nuevamente. Y de ahí, simplemente sacando la norma de T punto, obtenemos la curvatura. Y vemos que la curvatura es 1 sobre R, algo que de alguna manera ya hemos utilizado como intuitivamente, pero ahora ya lo tenemos formalizado. ¿Listo? Entonces la curvatura va a ser 1 sobre R, entre más grande sea el círculo, su curvatura va a ser menor. Recordemos que aquí toca diferenciar esta curvatura con la que hemos en otro momento hablado de las curvaturas de las superficies. ¿Ok? Porque ya sabemos que algo unidimensional no tiene curvatura intrínseca. Bien, entonces ya teniendo a P y a T, basta con tomar su producto cruz para encontrar el vector binormal. Y tiene una expresión bien sencilla. Entonces vemos que este señor va en la dirección Z. Entonces en este caso particular se ve muy parecido a lo que sería a un momento angular, ¿cierto? Precisamente él me está diciendo la dirección del plano en que está contenido la trayectoria. En este caso, como ya habíamos dicho, el círculo está contenido solamente en un plano. Ese plano nunca va a cambiar. O sea, el plano que define el vector T y P no cambia. ¿Y cómo no cambia? Este señor es constante. Tengo que la torsión es 0. Entonces, para el círculo tengo una torsión 0 debido a que él está contenido en un plano, pero su curvatura es distinta de 0 y dada por el inverso del radio. Entonces este es el ejemplo más sencillo donde incluso espero que estén apreciando la figurita que logré hacer. Me costó un poco de trabajo, pero estoy bastante feliz con el resultado. Bien, entonces con el círculo espero estemos viendo mejor a qué se refieren estos tangente, normal y binormal. ¿Ok? Que me definen entonces el marco de referencia del triedro móvil. Un ejemplo un poco más complicado es el de la hélice. Entonces la hélice lo que está haciendo es simplemente abandonar el plano que estábamos mencionando antes, porque yo le estoy haciendo, aquí tengo un problema, entonces como estaba antes, estaba simplemente haciendo un círculo en un plano fijo con z constante. Ahora fíjense que lo que estoy haciendo es cambiando el plano, cambiando la posición z. ¿Ok? Entonces lo que tengo es que el círculo nunca se va a cerrar porque va subiendo mientras yo avanzo. Entonces esto hace que ya no sea un círculo, sino sea una hélice, el hecho que yo tenga a este señor acá. Ahora, de la misma manera, entonces yo derivo esto con respecto a L para encontrar el vector tangente. Y el vector tangente entonces toma esta estructura. Vemos entonces que ahora el hecho que ahora yo tenga este L acá hace que el vector tangente tenga una componente vertical en Z. Y tomando nuevamente la derivada de este señor encuentro el vector normal. Este, en cambio, sí no tiene componente Z. ¿Cierto? Porque aquí solamente tengo un L y aquí cuando tomo dos derivadas entonces ya no tengo componentes en Z. O sea, tengo que en este caso, este señor nuevamente, fíjense,
si comparamos estos dos señores, tienen una forma idéntica prácticamente, ¿cierto? O sea que este señor está apuntando nuevamente hacia el eje donde está curvándose la hélice, ¿cierto? Y está contenido en el plano XY, ¿sí? No tiene componente en Z. Ahora, si yo calculo la curvatura de este señor, que es la norma de la derivada de este, obtengo una expresión, ¿sí? Esa expresión me indica que entonces la curvatura ya no va a depender solamente del radio. Recordemos que si yo miro la hélice desde arriba, lo que yo voy a ver proyectado es un círculo, en este caso de radio A. Pero entonces aquí lo que me está diciendo es que la curvatura de la hélice no es simplemente el radio de ese círculo que yo proyecto. Si se dan cuenta, tiene una componente, un extra, que está dado por el hecho que la hélice está subiendo, ¿sí? O sea, va a disminuir debido a que yo tenga una componente en Z. Ya la curvatura no está encerrada. Obviamente, si esto sube muy rápido, si B es grande, entonces la curvatura va a ser más pequeña, ¿sí? Ok, ahora teniendo el vector tangente y el vector normal, tengo el binormal. Ya que tenemos el vector binormal, podemos calcular su derivada. Y lo que habíamos dicho anteriormente era que la derivada del vector binormal era proporcional al vector P. Con la constante de proporcionalidad, la torsión con un signo menos de definición. De tal manera que entonces podemos identificar la torsión aquí. Recordemos que lo que me está diciendo esa torsión es cómo la curva se está saliendo del plano original. Entonces, si él se estaba moviendo aquí, cómo él se curva para salir de ese plano. La hélice siempre se está tratando de salir del plano. Si no lo hiciera, entonces tendríamos bien sea un círculo inclinado, ¿cierto? Porque se volvería a cerrar en sí misma. Pero como no hace eso, entonces ella siempre se está saliendo de ese plano. Y efectivamente, eso me lo está diciendo el parámetro B, que me dice qué tanto ella está subiendo en la dirección Z. Entonces, con estas ilustraciones espero que quede más claro qué son estos vectores del triedro móvil y que después vamos a utilizar precisamente para describir ya la curvatura de una superficie, a lo que hizo Gauss. Entonces, lo que nos restaría ahora para describir esta geometría clásica sería las superficies, y eso será para la próxima. Todavía no terminé, pero ¿cuánto de lejos está? Espera un momentito. Aquí tenemos una P igualita a esta, pero hay algo muy diferente. Tiene un puntico. Es como si que fuera haciendo así. Estos tres sectores de aquí son igual a este de aquí. Es un enrollo. Gracias por mi clase.